Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar aquí esta noche, poder precisamente traer esta palabra de Dios, que Dios nos da, palabra de Dios que es para usted, que es para mí. Es una palabra poderosa, es una palabra hermosa, es una palabra que necesitamos, así como usted, así también yo necesitamos, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Me da mucho gusto que usted se haya podido conectar en esta hora, en este momento, que usted haya tomado este tiempo tan importante y tan valioso para usted. Un tiempo que es importante para usted para realizar sus actividades, para hacer cosas que son importantes para usted, pero yo le agradezco a usted que haya hecho un espacio en su tiempo para escuchar esta palabra de Dios. En lo que se siguen conectando a esta transmisión, quiero aprovechar unos minutos brevemente para hacerle la invitación de que usted se siga conectando los siguientes días de la semana para escuchar las diferentes transmisiones que se hacen por medio de este canal, por medio de este medio que es Dios es Bueno, Mi Casa TV. Quiero decirle a usted que le invito a que se conecte también el día de mañana. El día de mañana es Tiempo con Dios. Tiempo con Dios es un programa en lo cual Dios nos habla a usted y a mí y a cada uno de nosotros por medio de su palabra, pero también Tiempo con Dios es un programa en lo cual Dios le puede hablar a usted palabra directamente a su vida. Si usted tiene una necesidad de que Dios le hable a usted personalmente a su vida, en una situación de usted, en una situación personal, en un asunto personal, y usted quiere consultar con Dios sobre qué hacer en la situación que usted esté pasando, Dios le da a usted consejo personalmente. El día de mañana es ese programa Tiempo con Dios, en lo cual Dios nos habla a través de nuestro apóstol Juan Luna y de nuestro profeta Yoshua Luna. Así también quiero invitarle a usted el día viernes. El día viernes es tiempo de oración. El viernes es tiempo que se ocupa que se emplea para orar, para interceder por diferentes peticiones, por diferentes situaciones. Usted puede enviar su petición, puede llamar y puede enviar su petición al call center de Dios es Bueno, Mi Casa TV, al número 594-95-739-36. El día viernes es tiempo de oración, en lo cual nuestra profeta Norma Vargas y nuestra pastora Lucero Luna estarán orando, estarán intercediendo por las diferentes peticiones que llegan a esta casa, así también a este programa. Así también yo le invito a usted para que el día sábado usted también se conecte a escuchar palabra de Dios, palabra en la cual Dios habla a las mujeres. Dios habla a las mujeres por medio de su palabra y también por medio de nuestras pastoras Jocabet y Lucero Luna. Este programa es programa para mujeres, pero créame que yo le invito a que usted se conecte, porque Dios habla, Dios da palabra poderosa a través
ciertamente a través de la escritura, y él usa a través también de nuestras pastoras Jocabet y Lucero Luna. Así también yo le invito a que los domingos usted, los días domingos, puede, si usted vive lejos de aquí, de este municipio, usted puede conectarse también a ver la transmisión del servicio dominical a través de este medio, Dios es Bueno en Mi Casa TV, los días domingos a las 11 de la mañana. Pero si usted vive cerca de aquí, yo le invito a que usted asista personalmente al auditorio Dios es Bueno, en el municipio de Acolman, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Nezahualcóyotl número 30, código postal 55870 del municipio de Acolman. Así también por la tarde yo le invito que usted escuche este programa también de Dios es Bueno Kids. Dios es Bueno Kids es un programa para niños, en lo cual Dios también utiliza a unos niños como instrumentos para predicar su palabra. Créame que si usted se conecta, si usted ve este programa, le va a gustar. Este programa es Dios es Bueno Kids, en lo cual hay niños hablando sobre un tema bíblico, en lo cual es fácil de entender, está muy bien explicado y es comprensible. Es comprensible y para que los niños puedan también entender su palabra y vayamos ya involucrándolos, que se vayan familiarizando con escuchar la palabra de Dios, y sobre todo que niños vean niños predicando la palabra y sirviéndole a Dios. Es decir, que ya los niños se den cuenta que también, aún siendo niños, ya le pueden empezar a servir a Dios y ya pueden empezar a predicar. Así también que ya pueden orar. Y bueno, también los días martes como el día de ayer, yo le recuerdo que también puede ver esta transmisión, en lo cual Dios también nos habla palabra poderosa a través de nuestro profeta Yochoa Luna en su programa Tiempo Profético. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema esta noche. Este tema de hoy es bajo la paternidad de Dios. Vamos a ver qué palabra tan hermosa y poderosa nos habla Dios en esta noche. Quiero comentarle a usted que antes de iniciar, hace unos pequeños momentos, hace unos minutos, Dios me muestra que hay personas que están viendo esta transmisión y que van a ver esta transmisión y que van a recibir una reproducción de esta transmisión. Quizás no lo ven en vivo, pero hay personas que quieren cambiar su manera de vivir. Hay personas que esta palabra va a ser de mucho beneficio. Yo sé que no tan solo para ellos, también esta palabra poderosa es para ustedes, para mí. Pero Dios me muestra que hay personas que tienen deseos de cambiar su forma de vivir. Y esta palabra poderosa les va a ayudar mucho para que ellos se den cuenta que quizás si se han tomado malas decisiones, aún es tiempo de corregir la vida, de corregir su vida, de enderezar sus caminos, de venir a los caminos de Dios, de que aún es tiempo para que Dios restaure nuestras vidas, para que Dios sane nuestros corazones y para que podamos vivir esta nueva vida en Cristo. Dios me muestra que esta palabra no va a regresar vacía, que esta palabra caerá en buena tierra, esta palabra quedará sembrada en las mentes y en los corazones de muchos en esta noche, y así se van a apoyar en esta palabra para venir, para que ellos vean que en Cristo hay esperanza, que para que ellos nuevamente la fe que ya se les estaba apagando, la fe que ya se había enfriado, nuevamente va a recobrar fuerzas, y nuevamente hay personas que nuevamente se les va a avivar su fe en esta noche. Pues bueno, vamos a iniciar esta palabra. Le repito, el tema es bajo la paternidad de Dios. Y yo le invito a usted, si tiene su Biblia, y que le invito a que abra su Biblia
y que también vaya tomando notas. Si usted así gusta, si usted así lo prefiere, puede ir tomando nota de estas citas bíblicas. La primera es en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo del 11 al 16. Vamos a leer esta palabra de Dios. Esta palabra, como usted ya lo está viendo aquí, es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que esta parte de la escritura la hemos leído muchas veces, la entendemos muy bien, pero hoy Dios nuevamente quiere hablarnos a través de esta palabra. Yo quiero decirle que usted sepa, esta palabra yo no la escogí, esta palabra Dios la ha revelado y es la voluntad de Dios que se lea esta palabra por medio de esta parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a iniciar a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11, del 11 al 16, dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la escritura dice también, vamos a iniciar en el 11, dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí vamos a ver una cosa, vamos a detenernos un momento aquí. Veamos esta parte de la escritura que dice que él le repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Pero aquí dice que él dice, y él le repartió los bienes. Aquí vamos a ver una cosa muy importante. No tan solo se está hablando de bienes materiales. Aquí cabe señalar que el hijo está también haciendo uso de su libertad para vivir como él quiera, para hacer lo que él quiera, para vivir conforme él así lo desee, como él así piense, como él así quiera, según sus pensamientos, según sus deseos, según como él así lo decida. Aquí estamos viendo que al hijo se le está proporcionando algo, pero no tan solo eso, son bienes materiales, también el hijo está recibiendo libertad. Esa libertad, como lo acabo de decir, para que estando fuera de esa autoridad de su padre, de esa protección de la familia, él pueda allá, lejos de la familia, saliendo de ahí, él ya puede escoger el rumbo a donde él quiera ir, el camino que él quiera tomar, hacia donde él quiera ir, y sobre todo hacer lo que él quiera, como él quiera, lo que él piense, lo que él decida. Y así también, esos bienes que está recibiendo, él los puede utilizar también de la manera como él así lo piense, como él así lo decida. Él está recibiendo no tan solo bienes, él está recibiendo en sí mismo, haga de cuenta como que él recibiera en sus manos el control de su propia vida, para él digamos, como autodirigirse a sí mismo, para él teniendo el control de su vida propia, de su vida misma. Pero vamos a ver aquí qué es lo que pasa cuando nosotros nos salimos de casa, nos salimos de la familia, nos salimos de los consejos de Dios, de la paternidad del Padre, cuando nos salimos de los consejos del Padre, de los consejos de algún familiar, de las personas que nos aprecian en la familia, cuando nos salimos de esa cobertura, de esa protección, de esos consejos que en sí los obtenemos viviendo dentro en una familia. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo con este joven. Dice, y cuando
todo lo hubo malgastado. Aquí nos estamos dando cuenta que este joven, este hijo, no tenía la capacidad para ser un buen administrador, para valorar lo que tenía en sus manos, lo que su padre había puesto, lo que su padre había entregado. ¿Cuántos de nosotros también Dios como Padre nos da algo y no tenemos esa madurez, esa experiencia, esa sabiduría para hacer buen uso de lo que Dios pone en nuestras manos? Porque seguramente Dios a usted le ha bendecido, así como a mí. ¿Y cuántas veces nosotros a veces cometemos el error de no saber valorar o apreciar o administrar las bendiciones que Dios nos da? Entonces aquí estamos viendo que este joven dice, todo lo hubo malgastado. Es decir, no lo supo utilizar bien, no lo supo aprovechar. Dice aquí, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vean. Este joven, este hijo, no tenía la madurez, la sabiduría, la capacidad para administrar esos bienes. Y él quizás nunca imaginó, nunca pensaba que la situación iba a cambiar en su entorno. Y viene aquí una gran hambre, viene escasez en la provincia. Y este joven, pues, se le complica la situación porque ya los bienes que recibió ya lo malgastó. Entonces este joven no está preparado para hacer frente a esta situación. Entonces también esto es lo que debemos nosotros de considerar y de tomar en cuenta, que cuando nosotros nos salimos del orden familiar, nos salimos de la paternidad de nuestros padres, y así también, así mismo, nosotros tomamos la decisión de separarnos de la familia, nosotros nos exponemos a diferentes factores, diferentes circunstancias y causas que nosotros no esperamos, y sobre todo que nosotros no estamos capacitados para poder hacerle frente a esas situaciones. Entonces aquí en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, aquí estamos viendo que él ya se está consiguiendo la ayuda de alguien, el apoyo de alguien, y se está consiguiendo un empleo. Pero vemos en el 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí Dios me muestra algo, hermano. Dios me muestra algo aquí. Quizás usted quizás ya lo había tomado en cuenta esto, pero vea qué nos muestra Dios aquí en el versículo 16. Dice, este hijo, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí yo le invito, vamos a ver en el 12, vamos a leer aquí enseguida. En el 12 dice, cuando le dice, este hijo le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Vea, en el versículo 12, el joven, este hijo, está deseando lo que le corresponde. Aquí se entiende que es algún cierto tipo de bienes materiales que le está pidiendo. El joven aquí, lo que le quiero decir es que el joven aquí está deseando ciertos bienes de parte de su padre. Y aquí en el 16 cambia totalmente toda la situación. Ahora lo que está deseando, y aquí lo dice claramente, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora este joven, ya afuera, cuando él tuvo en sus manos esa libertad para vivir como él quiso, ahora este joven está deseando alimentarse, está deseando como dice aquí, de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora este joven está deseando algo con lo cual los cerdos se están alimentando. Es decir, su situación empeoró totalmente. Cuando estaba viviendo con su padre, deseó lo que el padre le podía dar. Pero ahora que está lejos de su casa, lejos de la autoridad de su padre, de la paternidad de su padre, de los consejos de su padre, de la protección que puede dar viviendo dentro de una familia, ahora él está deseando algo que estamos viendo en lo cual con esto que su situación de este hijo ha empeorado de gran manera, porque ahora ya no desea bienes, ahora desea alimento.
Y vean, está deseando. ¿A qué grado está la situación? ¿A qué nivel de dificultad se le ha presentado a este hijo? Que ahora desea con lo que los cerdos se alimentaban. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que cuando este hijo vivía bajo la autoridad del padre, dentro de la familia, él tenía ciertas cosas, ciertas bendiciones, pero ahora ha cambiado su vida totalmente y ahora desea alimento y ahora desea ese alimento en donde él estaba trabajando, alimentando a los cerdos. Dice aquí que él ahora deseaba, pero aquí también dice, pero nadie le daba. En su momento, cuando le pidió a su padre le dio, pero ahora él está pidiendo mucho menos que los bienes que le puede dar el padre, pero aquí estamos viendo que nadie le daba. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros pongamos mucha atención en esta palabra, en esta parábola. Yo le invito a usted que usted la siga leyendo más adelante. Por eso yo le decía que alguien que quizás está viviendo en una situación lejos de casa, que quizás tomó esa mala decisión, que quizás, no lo sé, quizás por algún problema, quizás por alguna situación, por alguna dificultad, quizás en reacciones de ira, de enojo, de odio, en alguna situación quizás alguien tomó la decisión y se apartó de la familia, se salió de su casa en un momento de ira, por una u otra razón tomó esta decisión. Pero yo le invito a usted más adelante que continúe leyendo aquí y que vea que aún haber tomado esta decisión, aún hay esperanza para que para poder volver nuevamente, para ponernos a cuentas con Dios. Pero yo le invito, si usted se ha interesado en ese tema, usted si gusta leer más adelante, usted lo puede hacer ahí en su casa después, cuando usted así lo desee. El tema de hoy es bajo la paternidad de Dios. Entonces hasta aquí vamos a leer en esta parte hasta el versículo 16, porque hasta aquí es donde Dios nos muestra esta situación, lo que sucede cuando uno vive dentro de esa protección que da la familia, cuando uno vive con esa protección que da el padre, los consejos y también el sustento que nosotros como hijos tenemos dentro de la familia. Aquí nos estamos dando cuenta que el hijo se sale de su casa y no tan solo recibe estos bienes, recibe también la libertad para tomar sus decisiones personales. Pero aquí nos estamos dando cuenta también de que este hijo no supo hacer buen uso de esa libertad ni de los recursos. Entonces vamos a ver de qué manera podemos, si alguno tiene esa oportunidad de poder si alguno está viviendo en esta situación de que vive solo, que vive apartado de la familia. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en este caso, cuando alguien vive solo, cuando alguien no vive dentro de una familia. Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ver aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2:16. ¿Qué nos dice aquí la palabra al respecto? Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, si alguien vive de cierto modo con esa libertad para tomar decisiones sobre su propia vida, aquí Dios nos aconseja que siendo libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es decir, si aparentemente la persona vive sola, él quizás a nadie le tenga que avisar de que va a ir allá, nadie le tiene que dar, digamos, cuentas de que va a ir a algún lugar, de que a qué horas va a regresar, a qué horas va a salir, de que si llega o no llega a la casa. Pero aquí nos dice muy bien claro, dice, o sea, que no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Debemos de hacer buen uso de esa libertad para que
con la ayuda de Dios nosotros podamos tomar buenas decisiones. Una cosa es tener libertad y una cosa es que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Aquí dice, sino debemos de vivir aprovechar esta libertad como siervos de Dios. Es decir, si tenemos esa libertad, dentro de esa libertad la podemos ocupar también para servirle a Dios y sobre todo para dar un buen testimonio de nosotros mismos, y asimismo ese testimonio como siervos de Dios, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios. Pero ahora hay también advertencias, sobre en este tema. Hay advertencias que Dios nos hace y Dios nos las muestra en el libro de Génesis. Yo le invito a usted, vamos a pasar al libro de Génesis, al principio, libro de Génesis en el capítulo 2. Es palabra poderosa, viva y eficaz, como dice su palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y aún Dios nos sigue enseñando y mostrando en palabra que quizás ya la hemos leído muchas veces, pero Dios a través de esta palabra, Dios nos muestra situaciones en las cuales debemos de tener mucho cuidado. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 8, ¿qué dice aquí? Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Vamos a ver esta parte, hermano. Mire, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. ¿Se imagina usted Dios preparando ese lugar? Ahora, ¿para qué lo preparó? ¿Para qué lo estaba preparando? Vean, dice, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, hermano, es muy importante esto. Dios, quizás, hermano, quizás usted, quizás yo, en algún momento le pedimos un empleo, quizás le pedimos que nos abriera puertas, quizás le pedimos una familia. Le podemos haber pedido a Dios ciertas cosas, como un empleo, un mejor puesto, un aumento de sueldo, el tener una familia, y así muchas cosas, muchas bendiciones le pudimos haber pedido a Dios. Y vean, Dios nos pone ahí, Dios escucha nuestras oraciones, y bueno, le pedimos un empleo, bueno, Dios nos puede bendecir, pero hagamos de cuenta que, supongamos que si pedimos un empleo, bueno, Dios nos bendice y nos da el empleo. Si pedimos un mejor salario, bueno, nos bendice y nos da un mejor salario. Si pedimos una familia, bueno, nos bendice y nos da una familia. Lo que le quiero decir es de que Dios prepara algo para nosotros y nos pone ahí, como lo muestra aquí. Dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Pero vamos a ver aquí enseguida qué es lo que pasa, qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos donde Dios nos pone. Dios nos da la bendición, nos pone en un lugar que Dios prepara para nosotros, en un lugar de bendición. Pero vamos a ver aquí enseguida qué es lo que nosotros hacemos cuando ya somos puestos en ese lugar de bendición, cuando ya somos puestos en una familia que no teníamos, cuando somos puestos en un empleo que no teníamos, cuando somos puestos en un cargo que no teníamos, cuando estamos percibiendo un salario que no teníamos. Y así, en muchas situaciones, vamos a ver cómo nosotros reaccionamos cuando Dios nos pone en un lugar que Él ha preparado para nosotros, para bendecirnos, porque aquí este lugar es para bendecirlos a ellos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, cómo reaccionamos. Ahí mismo enseguida en el libro de Génesis, ahí mismo 2 en el versículo 15, 16 y 17, ¿qué dice? En el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí estamos viendo por qué Dios me pone en ese puesto, en ese empleo, con ese salario, en ese nivel, en esa categoría. ¿Por qué Dios me pone en esa familia? ¿Por qué Dios me pone en este lugar de bendición?
Dios cuando nos pone, cuando Dios nos bendice y nos pone en algún lugar y nos da algo, es con un propósito, es porque Él tiene un propósito que va de acuerdo a su plan y su proyecto que Él tiene para nosotros. Por eso dice aquí, Dios puso al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo está poniendo Dios con un propósito. Pero vamos a ver aquí en el 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vean, vemos en el 15, Dios prepara un lugar para nosotros, Dios prepara una bendición y nos pone allí. Recibimos la bendición y Dios nos pone ahí con un propósito, con un plan que Él ya tiene preparado de antemano para nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, pero en el 16 estamos viendo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Estamos viendo que aquí nos da Dios, nos da esa cierta instrucción de qué hacer y por qué nos pone ahí y qué es lo que podemos hacer. Pero en el 17 viene la advertencia. En el 17 dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, si bien en el 16 nos dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Dios nos dice, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero en el 17 viene esa limitación, esa limitante, viene esa advertencia, viene esa situación de advertencia que nos dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, cuando Dios nos pone en un lugar, nos pone en un lugar de bendición, nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero ciertas cosas no podemos hacer. Y Dios nos lo muestra y nos lo señala. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dios nos muestra nuestros alcances, pero también nuestras limitaciones. Pero hay un porqué. Porque dice, ciertamente morirás. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces hay una limitación, hay una limitante, hay una advertencia y nos dice, puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer. Y si lo llegas a hacer, te puede pasar esto, te puede suceder esto. Es decir, aquí del 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí ya hay un no. Es decir, yo no puedo hacer lo que yo quiero en el lugar donde Dios me pone. Con la bendición que Dios me da, yo no puedo hacer lo que yo quiero, ni puedo andar ni vivir como yo quiero en el lugar donde Dios me pone. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, si yo desobedezco, si yo paso por alto la advertencia y el consejo de Dios, Dios en ese lugar que Él preparó para mí de bendición, puedo recibir consecuencias por mi desobediencia, por hacer lo que yo quiero, por vivir como yo quiero y por comportarme, por tomar mis decisiones personales. Aquí Dios nos está haciendo una advertencia. Entonces Dios nos habla esta noche para que nosotros tengamos mucho cuidado. Si Dios nos ha puesto en un lugar de bendición, debemos de saber que hay situaciones en las cuales Dios nos muestra y nos dice, mira, aquí puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer. Entonces la situación viene cuando nosotros caemos en esa desobediencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa también, cómo se va formando esto, cómo se llega a caer en desobediencia para pasar por alto la palabra de Dios y el consejo de Dios. Estamos viendo aquí ahora aquí mismo en Génesis 3, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí podemos ver esta situación que se está presentando aquí. Dios preparó el huerto para bendecir al hombre. Sí, pero aquí nos estamos dando cuenta esta situación que se está presentando aquí. Cuando dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Si Dios me ha puesto ya en un lugar de bendición que Dios con todo su amor preparó para mí,
porque sabemos que Dios abre puertas y toca corazones. Entonces, si Dios ha preparado ese lugar de bendición, como puede ser, como le decía anteriormente, puede ser un empleo, puede ser la familia, puede ser un puesto, puede ser cierta categoría o nivel en un trabajo, puede ser cierta bendición. Pero ¿qué pasa cuando estamos puestos ahí? Debemos de tomar en cuenta esta parte de la escritura, porque aquí alguien, en ese momento donde Dios nos ha puesto para bendecirnos, alguien puede venir a decirnos, a querernos sacar de esa intención de nosotros de querer ser obedientes a Dios. Si usted está en lugar de bendición y usted está en su corazón ser obediente a Dios y recibir las bendiciones de ese lugar donde usted lo ha puesto, debemos de tener cuidado, porque puede pasar esto, que alguien venga a querer estorbarle a usted para que siga recibiendo las bendiciones. Puede suceder algo que lo puede llevar a usted a hacer un cambio en su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de administrar las bendiciones que Dios le da. Entonces viene como lo dice aquí, la serpiente era astuta y le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces debemos de tener cuidado, como dice la palabra, para no escuchar espíritus engañadores. Entonces aquí vamos a ver en el 4, vean cómo está aquí tan claro, cómo dice la palabra. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vean cómo cómo es tan peligroso el nosotros escuchar espíritus engañadores que nos pueden aconsejar, nos pueden decir de que lo que Dios dice que no va a suceder. Si Dios nos está diciendo, aquí le está diciendo claramente, le está diciendo: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el versículo 17 en el capítulo 12 es lo que está diciendo Dios: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la serpiente le dice en el capítulo 3, en el versículo 4, le dice: no moriréis. Y como usted ya conoce esta parte de la escritura y conoce el resto de lo que sigue aquí en la escritura, usted sabe lo que sucedió. Y usted sabe que a pesar de que Dios les dijo que no comieran, fueron desobedientes a Dios y comieron. De cierto modo le hicieron más caso a la serpiente, que les dijo que no iban a morir. Pero ¿qué pasa? Fueron seducidos, escucharon espíritus engañadores y esto los llevó a la obediencia. Pero quizás se esté preguntando: bueno, ¿y por qué está tomando esta parte de la escritura? Es que aquí, en esta parte de la escritura, nos estamos dando cuenta que ellos, aún estando ahí, en el huerto donde Dios lo puso, ellos al final de cuentas están tomando sus decisiones personales, están haciendo uso de esa libertad para decidir. Y ellos han decidido no ser obedientes a Dios y ellos han tomado la decisión de escuchar esos espíritus engañadores y están tomando la decisión de desobedecer a Dios. Por eso le hablaba a usted, yo al principio, el hijo pródigo tenía esa libertad para tomar sus decisiones personales. Aquí lo vemos en la parábola del hijo pródigo, vemos que él está teniendo esa libertad para tomar sus decisiones estando él fuera de casa. Pero aquí estamos viendo que aún ellos están tomando esta decisión de desobedecer a Dios, a pesar de que Dios les dijo que no comieran porque ciertamente morirás. Entonces ellos están haciendo ese uso de esa libertad que tienen para tomar sus decisiones. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado de que nosotros qué uso le estamos dando a esa libertad que tenemos para tomar nuestras decisiones. Recordemos la palabra que dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, y engañoso es el corazón.
Entonces nosotros, sabiendo eso, debemos de tener mucho cuidado que nosotros podemos tomar malas decisiones, podemos hacer malas elecciones. Y cuando nosotros tenemos delante de nosotros dos caminos o diferentes caminos, nosotros debemos de tener mucho cuidado qué camino estamos eligiendo. Recordemos, nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros debemos de tomar cuidado, debemos de tener mucho cuidado las decisiones que tomamos. Si el camino que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando nos van a apartar de Dios, nos van a alejar de Dios, y si nosotros en ese camino que tomamos vamos a vivir conforme a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, conforme a lo que nosotros queremos hacer, como lo queremos hacer, y que nosotros queremos ser libres para vivir como queremos, sin darle cuentas a nadie y sin someternos a ninguna autoridad de nadie, y ser libres para nosotros decidir en nuestra vida personal. Entonces vamos a ver esta parte de la escritura también en el libro de Juan, en el capítulo 15, como también Dios nos habla aquí en esta parte de la escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 15, esta parte de la escritura que también usted ya sabe y conoce. Dice así, en el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 4 y 5: permaneced en mí. Son palabras de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vean, separados de mí, dice nuestro Señor Jesús, nada podéis hacer. Pero más sin embargo, este joven tomó la decisión de separarse de la familia, de separarse de la protección que da la familia, la protección de su padre y todos esos consejos de su padre. Él tomó la decisión de separarse. Aquí nos lo dice nuestro Señor Jesús claramente, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántos de nosotros quizás creemos que nosotros, viviendo apartados y alejados, separados de Dios, separados de la autoridad de Dios, separados de la palabra de Dios, cuántos de nosotros quizás podemos, o en su momento llegamos a pensar que nosotros íbamos a poder salir adelante solos, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios conocimientos, con nuestros propios con nuestras propias capacidades? ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento pudimos llegar a pensar eso? Que nosotros no necesitábamos de Dios para salir adelante, que nosotros íbamos a poder salir solos adelante. Pero aquí dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesús, necesitamos de nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Nosotros por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer. Dice aquí nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nuevamente nos recuerda que somos pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo nuestro Señor Jesús nos habla por medio de esta parábola? Y pues esto nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, si usted ahorita en su mente se imagina un árbol de una fruta, puede ser un árbol frutal. Usted imagínese si esa rama de ese árbol ya está floreando. ¿Qué sucedería si esa rama se rompiera y fuese separada del árbol? ¿Qué pasaría con esa rama? Pues es como lo sabemos, ¿verdad?
se secaría, se iría secando. Se secan las hojas, se secan, claro, que las flores. Y ahora imaginemos que ya tiene frutos, pero no han alcanzado su madurez. Estos frutos, ¿qué pasa? No logran, esos frutos no lograrían llegar a su madurez, a su desarrollo. No lograrían, no porque ya estamos viendo que los frutos están pequeños en esa rama, no por eso ya podemos suponer que aunque la arrancáramos, va a seguir va a seguir el desarrollo de ese fruto. Asimismo nosotros no debemos de creer que si nosotros ya estamos siendo bendecidos de cierta manera, que nosotros estamos en cierta condición de bendición, no podemos estar confiados de que ya conforme y que ya con lo que ya tenemos, nosotros ya vamos a poder seguir adelante. No podemos confiar en nuestras fuerzas, en los recursos que tenemos nosotros. No podemos confiar en eso, porque recordemos aquella parábola de aquel hombre que dijo que ya había tenido aquella parte de aquel hombre que pensaba hacer graneros más grandes, porque ya tenía mucho, había tenido mucha, había prosperado mucho, ya pensaba hacer graneros más grandes para tener, pero le dicen, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿y si se te pidiera la vida? Uno puede hacer planes y confiar en lo que tiene, en los bienes que uno tiene, pero ¿acaso nosotros tenemos esa seguridad que podemos confiar en los bienes? Cuando Dios es el que nos da la vida y cuando Dios es el que nos da también la vida para disfrutar de las bendiciones que Él nos da, nosotros no podemos tener esa seguridad de que nosotros podemos confiar en nuestros bienes. Nosotros debemos de saber y de reconocer que Dios es la fuente de toda bendición y de toda buena dádiva para nosotros, para nuestras vidas. Pero aquí hay una parte de la escritura, aquí en esta parte menciona los pámpanos. El pámpano es esa parte que empieza a brotar de la vid. Es una parte de, es aquí, le voy a leer aquí, pámpano. Es un brote verde, brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Es decir, es esa parte de la vid que vemos ahí y que nos da mucho gusto cuando estamos viendo que empieza como que si ya le va a salir unas hojas nuevas. Pero aquí lo dice que es blando y que tiene la vid, dice, cuando las hojas todavía no se han abierto. Nosotros somos esos pámpanos que nosotros necesitamos todavía permanecer en la vid, porque nosotros vemos aquí, dice que aún que las hojas todavía no se han abierto. Entonces nosotros necesitamos permanecer bajo la paternidad de Dios para nosotros seguir manteniéndonos vivos. Porque si esas hojitas que están brotando ahí se arrancan de ahí, van a morir, se van a secar. Entonces nosotros necesitamos vivir bajo la paternidad de Dios para continuar con vida, para seguir desarrollándonos, para seguir creciendo. Y en su momento, conforme al desarrollo que se tiene, esa planta va a llegar, esa rama va a llegar a dar fruto. Que igual necesitamos de la ayuda de Dios para que podamos seguir nosotros, para que nuestros frutos se desarrollen, para que nuestros frutos crezcan, para que nosotros podamos dar esos frutos, como lo dice aquí, que nuestro Señor Jesús es la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros necesitamos permanecer en Dios. Nosotros necesitamos la paternidad de Dios para continuar, como lo dije, vivos, para seguir desarrollándonos, para seguir creciendo y para que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces, esta es la importancia de esta palabra que Dios nos da hoy, que dice que nosotros debemos de vivir bajo la paternidad de Dios. Quiero compartir con usted
esta palabra que Dios me dio cuando me reveló la escritura. Como le dije al principio, esta es palabra que Dios da, palabra que Él que es su voluntad de Él que nosotros escuchemos esta noche. Voy a compartir con usted lo que Dios me reveló cuando me dio esta palabra. Dice así, esta es palabra de Dios. Cuando el hombre decide actuar en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su negocio, en su trabajo, como él quiere y como él desea, así como el hijo pródigo dijo, dame lo que me pertenece. Hay gente que pide y dice, dame lo que me pertenece y déjame actuar a mí. En mi familia, en mi hogar, me dice así. O sea, Dios nos dice que así hay personas que le dicen, déjame actuar, dame lo que me pertenece y déjame actuar a mí, en mi familia, en mi hogar. Me dice así. Y entonces actúa como el hijo pródigo. Y cuando actúa así, dice el Señor, queriendo actuar y llevar su vida como Él quiere, ve los resultados. Pero más el que permanece en casa, fiel, bajo la paternidad, bajo la protección, bajo la sujeción, recibe mayor bendición. Así dice el Señor. Hermano, Dios nos está diciendo esta noche que hay personas así. Hay algunos que así le dicen a Él mismo, que quieren la bendición, que les dé lo que les pertenece. Dice así. Por eso aquí Dios nos habla qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esa actitud delante de Dios. Y qué es lo que pasa cuando nosotros queremos vivir de la forma que nosotros queremos. Dios nos muestra aquí que hay consecuencias a nuestras vidas. Dice, cuando el hombre decide actuar en su matrimonio, vean en qué áreas era lo que yo le decía al principio, que Dios preparó ese huerto y Dios nos puso ahí en el lugar de bendición. Pero vean, ahora vamos aquí, dice, cuando el hombre decide actuar en su matrimonio. Aquí ya estamos viendo el lugar en el matrimonio, en el hogar, dice, en su familia, en su negocio, en su trabajo, como Él quiere y como Él desea. Así como el hijo pródigo dijo, dame lo que me pertenece. Hay gente que pide y dice, dame lo que me pertenece y déjame actuar a mí. Usted se imagina pedirle a Dios, como lo dice aquí, pedirle a Dios matrimonio, pedirle a Dios, o sea, es decir, pedirle a Dios por un matrimonio, es decir, que le dé la bendición de casarse. Usted se imagina lo que es pedirle a Dios la oportunidad de casarse, la oportunidad de tener un hogar, la oportunidad de tener una familia, la oportunidad de tener un negocio, la oportunidad de tener un trabajo, y que Dios nos bendiga y que nosotros le digamos, déjame actuar a mí. ¿Usted se imagina lo que es eso? Pedirle a Dios una bendición y aún decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues déjame actuar a mí. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a esta situación de pedirle a Dios aquí los muestra estas bendiciones y decirle a Dios, déjame actuar a mí, en mi familia, en mi hogar? Y aquí nos dice Dios nos está hablando y nos dice que así hay personas que le dicen, dice, y entonces actúa como el hijo pródigo. Y cuando actúa así, dice el Señor, queriendo actuar y llevar su vida como Él quiere, ve los resultados. Entonces, vea, aquí debemos de nosotros tener cuidado, porque en el momento cuando Dios nos bendice con un matrimonio, con un hogar, con una familia, con un negocio, con un trabajo, puede ser en ese lugar puede venir ese espíritu engañador a aconsejarnos para que nosotros seamos desobedientes a Dios. Y así como ellos, aún que recibieron la advertencia que no comieran de ese árbol, nosotros también estamos estamos en un riesgo que si nosotros escuchamos espíritus engañadores, nosotros podemos llegar también a ser desobedientes y al final de cuentas ser desobedientes a su palabra, ser desobedientes a sus advertencias y
no seguir los consejos de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto para bendecirnos. Pero como Dios nos lo dice aquí, así como vimos nosotros en los resultados de la desobediencia de Adán y Eva, que ellos fueron sacados de ahí, así también aquí Dios nos lo dice, que si nosotros llevamos nuestra vida como nosotros queremos, vamos a ver los resultados. Pero mas el que permanece en casa, fiel, bajo la paternidad, bajo la protección, bajo la sujeción, recibe mayor bendición. Así dice el Señor. Pero la situación es de que a algunos no nos gusta vivir bajo la paternidad de un padre biológico, y sobre todo bajo la paternidad de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. A algunos no nos gusta vivir bajo la protección, bajo la sujeción y para recibir bendición. Nosotros queremos aún vivir, si vivimos en el lugar de bendición, quizás nosotros queremos vivir ahí, queremos recibir las bendiciones, pero no queremos ser obedientes, no queremos vivir bajo la sujeción, es decir, estar sujetos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de nuestros padres. Hermano, yo le agradezco mucho que usted haya tomado este tiempo. De mi parte es todo por esta noche, es todo. Esta es palabra de Dios, palabra poderosa. El tema es bajo la paternidad de Dios. Yo le agradezco a usted que se haya conectado a escuchar esta palabra. Yo le invito a usted que comparta esta palabra, porque seguramente hay alguien que esta palabra, que si usted la comparte, esta palabra le va a hacer de mucho bien, así tanto como usted, así para mí. Pues de mi parte es todo. Yo espero que Dios lo bendiga a usted, que Dios lo siga cuidando, que Dios lo siga guardando, y si así nos permite Dios, nos vemos primeramente el próximo miércoles para estar en la presencia de Dios, escuchando su palabra, y que sea Dios obrando nuestras vidas, y que nos dé Dios todo lo que necesitamos para ser obedientes a su palabra, para ser hacedores de su palabra. Dios le bendiga donde quiera que usted esté. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión